Buenos días, tengan todos. La Secretaría Nacional de Discapacidad les da una cordial bienvenida y les agradece, como siempre, su participación. Una vez más, deseamos presentarles otro interesante tema del proyecto Hagamos Docencia Tomando Café. En esta ocasión, titulado Accesibilidad, un derecho universal, articulación y desafíos hacia una sociedad inclusiva y sostenible desde la gestión de la educación superior. Nuevamente, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos hoy en un día tan especial donde hagamos docencia tomando café, además de seguir haciendo docencia, valga la redundancia. Tenemos invitados muy especiales para todos ustedes que nos van a instruir muchísimo del tema, pero que a la vez de una manera diferente nos permite celebrar nuestro 16º aniversario como la Secretaría Nacional de Discapacidad. ¿Y qué mejor manera de iniciar si no es recibiendo las palabras de bienvenida por parte del decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño, el señor Osvaldo Cedeño? Muy buenos días. ¿Está conectado el decano? Por parte del decano, en lo que nos verifican si ya se logra conectar, vamos primero que todo a saludar a la directora de la Escuela de Arquitectura que también nos acompaña, Marianela Botello. Bienvenida, gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, será momento entonces de escuchar las palabras de apertura por parte del subdirector de la CIENADIS, el señor Miguel Atencio. Sí, don Miguel. Sí. Bueno, en primer lugar, buenos días a todas y a todos, a los miembros que me acompañan de la mesa principal, a los participantes online, tanto estudiantes como profesores que están participando en esta actividad, a los técnicos del CONADI y de la Secretaría Nacional de Discapacidad y a los miembros de sociedad civil. Al honrarme nuestra directora para presidir esta jornada de actualización en el tema de accesibilidad universal, en este 16º aniversario, al venir para acá sentía una gran contradicción. Ustedes dirán por qué. Una contradicción porque nosotros pertenecemos a ese grupo de hombres y mujeres que en el transcurrir de diferentes décadas luchamos por la lucha de la institucionalidad del tema de discapacidad dentro del Estado panameño. ¿Qué implica este concepto de la institucionalidad? Implica el concepto de la institucionalidad de que el país tenía que tener un ente rector de políticas públicas en el tema de discapacidad. Dentro de ese ente rector tenía que transversalizar el tema de discapacidad en todas las instituciones que brindan servicio a la población con discapacidad. Y le señalaba la contradicción porque uno siempre ante estos magnos eventos escribe discursos y reflexiones para presentarle coherentemente al auditor, pero también como ser humano implican dos aspectos, la racionalidad y la emoción. Y como parte de esos constructores de la historia, que somos los que estamos aquí, las personas con discapacidad y sus familias, los técnicos que nos acompañan y los miembros de sociedad civil,
definitivamente escogí el último camino. De pronto, no leer un discurso porque sí, hay una racionalidad y una coherencia, pero también hay la parte motivacional del ser humano cuando representamos como gestores de políticas públicas y de una institución a esa población que históricamente estuvo invisibilizada. Y al estar invisibilizada y luchar por normativas dentro del Estado panameño para que se atendiesen sus demandas y luego que se creasen instituciones como la Secretaría Nacional de Discapacidad, que se creó a través de la Ley 23 del 28 de junio del 2007 como una entidad autónoma que dirige las políticas públicas de inclusión social para las personas con discapacidad y su familia. Dentro de este andar de los 16 años como entidad autónoma, se han logrado muchos beneficios para la población con discapacidad, no únicamente a través de la CENADI, sino el hecho de otras instituciones que han atendido nuestra temática. Este conversatorio, a través de esta actividad, hagamos docencia tomando café, que es un coloquio para expresar diferentes temáticas en el tema de accesibilidad para las personas con discapacidad y su familia, definitivamente es una forma de conmemorar este aniversario. ¿Por qué es importante? Porque vamos a tocar con nuestros profesores que nos acompañan en el día de hoy en esta mesa redonda que dirigirá el licenciado Joaquín, ya que ellos tienen una experiencia desde sus aulas de clase, desde la academia. También es importante señalar para cada uno de ustedes dónde estamos. Estamos en la academia, en la Universidad Católica Santa María la Antigua, que forja hombres y mujeres para presentarlos como profesionales al país, pero promoviendo ese enfoque de derechos humanos hacia las personas con discapacidad y en el tema que nos atañe, en el tema de la accesibilidad universal o accesibilidad para todos. Y tomando esta temática para nuestra Secretaría es de suma importancia, ya que en este momento, dando seguimiento a los planes del Gobierno Nacional, estamos desarrollando el Plan de Accesibilidad Universal, donde participan actores importantes desde los miembros de la sociedad civil. Ayer conversábamos con una de las instituciones internacionales que nos está apoyando, el Banco Interamericano el Banco Interamericano de Desarrollo y también el Banco Mundial, que esta construcción de este plan no viene desde oficinas refrigeradas, sino viene de una construcción desde abajo hacia arriba, donde estamos presentando una encuesta online que está en la página web de la Secretaría Nacional de Discapacidad, y exhortamos que todos accedan a nuestra página web cenadi.gov.pa para que llenen esa encuesta de percepción de la accesibilidad, porque eso nos va a servir como insumo para trabajar, presentarle a nuestro país, al Estado panameño, ese Plan Nacional de Accesibilidad, Dios primero, el 1 de diciembre, en la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebrará el día 3 de diciembre. Se conmemorará el día 3 de diciembre. Allí participan actores importantes y es una construcción de abajo hacia arriba, y que es una necesidad histórica y una deuda que tenemos hacia nuestra población con discapacidad y su familia. ¿Para qué? Para que exista una guía, para que el próximo gobierno, lo señalamos,
les dé seguimiento y se implemente no únicamente en las áreas urbanas, áreas comarcales. Y qué alegría nos sentíamos ayer cuando conversábamos sobre este tema de accesibilidad universal, que los primeros alcaldes que han llenado la encuesta son los del área comarcal. ¿Qué significa esto? Que las autoridades de nuestros gobiernos locales tienen el interés de mejorar esa accesibilidad para las personas con discapacidad en sus entornos, ya que si no hay accesibilidad, definitivamente las personas no pueden acceder a la salud, acceder a la educación, acceder al plano laboral, acceder a la recreación y a los aspectos lúdicos que como seres humanos y como personas con discapacidad tenemos ese derecho y ese deseo de participar. Reitero nuevamente esta oportunidad que se nos brindan y de compartir con estos maestros en las diferentes temáticas de accesibilidad universal para dar seguimiento a esa formación de educación continua, tanto para los técnicos, para las personas con discapacidad y su familia, los miembros de sociedad civil y fundamentalmente para los estudiantes de la academia, porque son esos hombres que, reitero, van a diseñar esos espacios públicos, esos transporte, la tecnología para la información y la comunicación para las personas con discapacidad y su familia, y que exhortamos que mantengan esa filosofía de vida de accesibilidad universal y accesibilidad para todos. Y con esto señalamos nuevamente, reiterar este aniversario para que nadie de las personas con discapacidad y su familia se quede atrás. Bienvenido a todas y a todos a esta jornada académica y de información para cada uno de nosotros y de crecimiento intelectual para todos. Bienvenido y muchas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias a don Miguel Atencio por esas palabras tan inspiradoras, profundas, y que estoy segura que pues todos ustedes disfrutaron esta mañana. Como sabrán, pues hoy estamos de fiesta, de aniversario, nuestro 16º aniversario, y pues nuestro querido subdirector se va a retirar a compromisos que hay durante el día. De igual forma agradecemos su presencia para dar la apertura oficial a este evento, en el cual pues todos estamos seguros que vamos a disfrutar y enriquecernos con respecto pues al tema que hoy vamos a tratar. Sin más preámbulo, pues vamos a invitar también que se una al panel de expositores, alguien que va a estar compartiendo esta mañana con todos nosotros. Daremos inicio a la conferencia pues del día de hoy, presentándoles al licenciado Joaquín Díaz, licenciado en Relaciones Públicas, participante de las maestrías en Políticas Públicas y Comunicación Corporativa. Actualmente es el asesor técnico de la Secretaría Nacional de Discapacidad, quien será el moderador de la conferencia. Joaquín, bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias Daira, gracias compañeros, gracias a la Universidad Católica Santa María de la Antigua por abrir este espacio presencial y en donde vamos a poder compartir con nuestros invitados de lujo este tema que es tan apasionante. Bueno, ¿qué es accesibilidad? Queremos pues agradecer a los participantes que están aquí presentes, tanto el equipo Profesor Barrios, gracias por la oportunidad también de poder coordinar de manera tan rápida todo este espacio y esta logística. Y también nos acompañan estudiantes de la licenciatura en Química de la Universidad de Panamá. Invitado suyo, ¿verdad, profesor? Sí. Así es. Y gracias por estar acá. Y bueno, ¿qué dirás que tiene que ver la química con la accesibilidad? Bueno, vamos a comprender que muchísimas cosas tienen que ver con la accesibilidad universal. ¿Qué es accesibilidad universal? Dice su definición de San Google: condición que tienen que cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad,
y de la forma más autónoma y natural posible. Y definitivamente que es una filosofía de vida el poder establecer un diseño universal que va desde cómo nos conducimos, cómo nos comunicamos, cómo nos educamos y por supuesto los entornos físicos, los espacios públicos, el transporte y por supuesto las tecnologías de la información y la comunicación. Y para ello vamos a iniciar inmediatamente, vamos, como dice el dermatólogo, al grano, con nuestra primera participante, Sonia Trotman, quien es licenciada y magíster en educación especial, con una maestría en accesibilidad y diseño para todos, entre otras acreditaciones nacionales e internacionales. Créanme que resumir la hoja de vida de estos especialistas ha sido algo complicado porque todo lo que han puesto en la síntesis es súper interesante. Ella es docente universitaria, también ha tenido muchas acreditaciones en el área de neurodesarrollo, autismo, entre otros, y también ella ha tenido pues un desarrollo interesantísimo también en el Instituto Panameño de Habilitación Especial, es docente en la Universidad Especializada de las Américas y también ha tenido experiencia tanto en el sector público, en el sector privado y de la sociedad civil, entre otras acreditaciones y ejecutorias, entre muchísimas que podríamos mencionarle, entre las que más recientemente viví personalmente con ella como moderadores del Pacto del Bicentenario, donde también tuvimos un arduo trabajo, profesora, y actualmente como coordinadora, y tengo el honor de ser su suplente en la Mesa Técnica de Tecnología de la Información y Comunicación del Plan Nacional de Accesibilidad. Profesora, cuéntenos un poquito cómo está usted y pónganos en contexto un poco de la importancia de los temas que queremos compartir hoy con los invitados. Sí, buenos días a todos los que están, los participantes que están conectados desde Zoom. Muy agradecida por la invitación que siempre nos ha hecho Senadis en estos eventos halagadores para poder informar a la ciudadanía, y de verdad que los invitados que están aquí también de la USMA, de la Universidad de Panamá, de UDELAS, queremos compartir un poco de las vivencias que hemos tenido durante todos estos años en el tema de la discapacidad. Prácticamente vamos para, creo que 25 años de luchar por esta temática nueva en el tema de la accesibilidad, con el enfoque actualizado, innovador, y que todas las universidades deben empoderarse prácticamente con esta temática, porque no nada más es dar un servicio específico académicamente, sino que todo el contexto universitario debe verse comprometido en función de dar un servicio amigable, accesible para todos, no nada más para las personas. Universal bajo la perspectiva educativa y el enfoque de derecho, que eso es muy importante. Como personas todos tenemos y somos sujetos de derecho, y vamos a ver un poquito de qué dice la perspectiva educativa en este tema tan interesante. Excelente. Nosotros nos hemos concentrado prácticamente a enfocar ese proceso inclusivo de estudiantes a nivel de primaria, a nivel de premedia y media, y de repente aquí hay algunos estudiantes que han tenido algunas experiencias de tener dentro de sus espacios pedagógicos algunos estudiantes con alguna condición de discapacidad. Sin embargo, existe de repente una gran barrera para poder cruzarla, que es una barrera de la educación superior, y que desde el inicio, desde que la persona tenga una noción de iniciar una nueva carrera, ya viene sentimientos de frustración, sentimientos de inhabilitación prácticamente, porque uno habilita pero se deshabilita en ese momento de buscar alguna opción para poder posteriormente tener una calidad de vida a nivel laboral, que es lo que todos nosotros como seres humanos buscamos. Pero cómo lo piensa, lo siente, lo vive una persona con discapacidad cuando de repente no sabe el cómo enfrentarse a una gran realidad que es la docencia superior. Hay una diapositiva que yo había presentado para esta ponencia, y que prácticamente encierra algo. Cuando nosotros por primera vez llegamos a una universidad y que nunca hemos ido a esa universidad, siempre llegamos con un temor. Llegamos, por ejemplo, preguntando dónde está la biblioteca, dónde estará el escenario de matrícula, dónde estará la cafetería, dónde estará el laboratorio, dónde estará el laboratorio de inglés, quiénes serán mis profesores, cómo será esas herramientas que utilizará. ¿Lo entenderé? ¿No lo entenderé? ¿Cuál será la asignatura más difícil? Profe, pero usted también plantea aquí todo el ciclo de la vida, ¿verdad? Exacto. Entonces pasa que chicos con y sin discapacidad han venido a un sistema protector en el cual primaria, secundaria, todos los papás nos los dan, nos los proveen,
hay acudiente. Exacto. Sumado a eso, Ajá. cuando tú vas a la universidad, que tú tienes cédula, ahí nadie te va a perseguir, ahí nadie te va a buscar, ahí nadie va a ver si hiciste o no hiciste, ya tú eres un Así adulto responsable. Y sumado a eso, entonces, llega una persona con alguna condición y entra entonces en este nuevo desafío. Y pongamos en perspectiva, profe, el componente familia, que es el principal potenciador del ser humano, pero al mismo tiempo que podría también sobreproteger. ¿Cómo ha sido su experiencia usted como docente en ese cambio a lo que es la vida universitaria y lo inaccesible Claro. que a veces puede ser una universidad también con todos sus sistemas, ¿no? Excelente, muy interesante la pregunta, la interrogante, porque con las experiencias que hemos tenido de atender y de servir a niños con discapacidades del ámbito de la primaria y con la experiencia que tenemos actualmente a nivel de premedia y media, tratamos de que ese estudiante se defienda y se empodere en función a los niveles de autonomía. Cuando están en primaria tienen un nivel de autonomía, pero uno como especialista, uno busca de que ellos eleven sus niveles de autonomía y que se vayan desenvolviendo un poco más independientemente al contexto familiar. Hay momentos que necesitamos de repente de alguna información familiar, considerando algunas situaciones específicas de algunos estudiantes por sus condiciones. Sin embargo, cuando llega a ese ámbito universitario, que también tenemos esa experiencia como coordinadora de la carrera de Educación Especial que fui hace unos pares de años atrás, en la Universidad Especializada en América tuvimos que muchos estudiantes con discapacidad que venían con sus mamás, que venían con sus acudientes, porque era un contexto de repente de prácticas, o vamos a decir buenas o malas prácticas de repente, pero cuando llegaron a la universidad se encuentra a una Sonia Trotman que de repente hablamos del tema de la independencia, de la calidad de vida, de la autonomía, y cuando decimos, mamá, ya creo que es hora de que permita que su hijo se valga por sí solo, se defendieron mucho, a algunos les costó mucho, pero pienso que también la mano amiga de los estudiantes, de los compañeros, pueden hacer ese proceso inclusivo más amigable también a sus compañeros y enseñarles a convivir dentro de ese contexto educativo tan grande como es la educación superior, donde nos encontramos muchas situaciones que ellos deben enfrentar. A veces pensamos que es fácil y a veces cohibimos a los familiares que estén con ellos, pero a veces es necesario tener información relevante para poder que una universidad, unos directivos contemplen elementos necesarios que a nosotros como universidad o como docentes que somos en la universidad nos pueda funcionar. Por ejemplo, cómo aprende, cómo se desenvuelve, tiene estrés, tiene ansiedad, todos esos elementos que pasan ocultos y desapercibidos en una persona con discapacidad, es necesario que nosotros también lo entendamos para poder darle respuesta. El tono de voz del docente a veces alarma, por ejemplo, algunos chicos que tienen alguna condición dentro del espectro autista, mucha iluminación, es decir, hay muchos elementos que son muy orientadores de los padres de familia en función a docentes que por primera vez tienen ese conocimiento, esa experiencia de afrontar una realidad como la que está sucediendo hoy día en todos los contextos de la enseñanza superior. Muy interesante, profe, pero entonces usted ha planteado ahora un desafío también, luego de que había planteado el ciclo de la vida como importante, luego ese cambio, y resalta, además del componente familiar, la solidaridad de los compañeros que pueden ser un elemento transicional en ese proceso de inclusión, y sobre todo recalcó también los niveles de autonomía. Nosotros tenemos una sociedad bastante hostil. La ciudad de Panamá, el área metropolitana particularmente, ha sido pues reportada por diferentes especialistas como una de las ciudades más hostiles del planeta, en donde súmenle a todas estas variables de una ciudad desordenada, bulliciosa. Aquí el claxon, el pito se utiliza para saludar, para rofear, para lo que sea, cuando en otros países es simplemente para una emergencia. Así Y es. súmele usted que cualquier ser humano que respire en esta ciudad se enfrenta, por ejemplo, a una manifestación, a una protesta, a calor extremo, a lluvias repentinas. Todas estas variables pueden generar una sensación de caos en nuestro día a día, a todos por igual. ¿Qué recomendación usted le daría sobre todo a quienes gestionan una oferta educativa en las universidades, que a veces está como la sensación así como que sálvese quien pueda? Así es.
Cuando inicié en este conversatorio, les comenté que hay barreras, hay muchas barreras que un estudiante internamente, dentro de ese contexto superior, se enfrenta. Iniciando hasta por el proceso de matrícula, que es uno de los elementos que casualmente estamos trabajando en la mesa de accesibilidad para el gran proyecto de accesibilidad, que es el de comunicación y de repente alguna tecnología asistiva para ellos y que ellos lo puedan desempeñar de manera independiente. Sin embargo, hay muchos sujetos dentro de ese contexto grande de educación superior, desde un rector o rectora, desde un decano, decana, desde un director, directora, que conozcan quiénes son los que están dentro de, así como dentro de una familia. Cuando uno tiene miembros de la familia, ya uno sabe a quién recibir y que de repente forma parte de nuestra familia, y alguien desconocido que venga, ¿cómo yo lo voy a recibir? Para poder yo atenderlo, para poder yo servirle. Asimismo debe ser una logística de trabajo a nivel de las universidades, de que todos conozcamos de este tema, de que no tengamos temor de poder recibir a una persona con ciertas características específicas por sus condiciones de discapacidad y estar preparados. ¿Cómo nosotros podemos como universidad de manera interna estar preparados desde el contexto externo hasta el contexto interno? Me refiero al contexto externo, dónde puede estar ubicada una parada y cómo yo puedo hacer esa parada conjuntamente con otros escenarios institucionales, hacerlo accesible a ese estudiante. ¿Dónde está la Secretaría General para poder hacerlo accesible a ese estudiante y cómo hacerlo? Hay muchos edificios, muchas universidades que tienen edificios con muchas escaleras y que hoy en día es difícil de repente colocar un aditamento específico o una adaptación específica con un ascensor o un elevador. ¿Cómo hacerlo en función de un derecho que tiene, por ejemplo, una persona con una discapacidad física que merece por dignidad humana tener una movilidad accesible? Es decir, hay muchos elementos que en una universidad se deben empoderar, porque esto ya no es solamente de Senadis, no es solamente de los especialistas, es una situación que todos debemos responder y comprometernos con todos y poder informar y divulgar. Yo pienso que nosotros no debemos ya tener el temor de divulgar, debemos enseñar desde que estamos en primaria con nuestros estudiantes hasta la premedia. Por ejemplo, ahora mismo tenemos 2 estudiantes que están graduándose del Instituto Rubiano, una es discapacidad auditiva y otra tiene discapacidad intelectual, las dos con un bachiller muy fuerte que es tecnología informática, y la de discapacidad auditiva está en bachiller en ciencia. Ya le hicimos el acercamiento a la Universidad de Panamá para poder hacer el proceso de admisión con un documento que es más pesado que uno mismo, porque es un documento que tiene como más de 500 páginas. Entonces, ¿cómo hacemos que ese documento sea accesible a ella? Porque desde la primera perspectiva de ver un documento así, le causó frustración y estrés. Y a mí también. Y a mí también. Me acabo de verlo ayer y quedé bloqueado. Exacto. ¿Por qué? Porque ella quiere ser veterinaria, por ende ese es su reto, esa es su meta, y creo que es un momento de que ella afronte esa realidad, pero que esa realidad, cuando la va a afrontar, sea con el apoyo de lo que estamos alrededor. Y esa es la idea de cómo llevarlo también a una universidad, que todos sepan cómo apoyar. Qué interesante, profe. ¿Qué otras cosas podemos compartir también con nuestros queridos invitados respecto al tema de gestionar una comunicación accesible, tomando en cuenta, profe, que también manejamos un país desigual con diferentes niveles de conectividad? Yo notaba aquí y ponía desigualdad, conectividad y agregaba creatividad para equiparar. Exacto. ¿Qué nos recomendaría en ese aspecto? A mí sí me gustaría de repente explicar un poquito sobre las BAP, que son las barreras de aprendizaje y participación, iniciando por esto. Tengo el concepto que plantea la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, lo voy a leer textualmente, que señala que todos aquellos factores del contexto que dificultan o limitan el pleno acceso a la educación y a las oportunidades de aprendizaje de alumnos y alumnas aparecen en la interacción del alumno en los diferentes contextos. Es decir, estas son las BAP, barreras de aprendizaje y participación. Y dentro de estas barreras de aprendizaje y participación hay un subpunto que es la que más enfoco, que es la barrera actitudinal, donde existen
innumerables expectativas o altas expectativas de todo lo que estamos nosotros aquí en función de la persona con discapacidad. En el tema de acceso, por ejemplo, a la comunicación, aquí yo tengo un cuadro que explica los enfoques multidimensional. Cuando nosotros recibimos a una persona con condición de discapacidad, pensamos que solamente lo necesario es cómo yo estructuro mi módulo, mi curso, mi información, mi clase en función de ellos. Sin embargo, el último enfoque multidimensional no nada más se queda en lo cognitivo, sino, se los leo casualmente, aquí lo tengo, sino cómo se adapta esa persona en ese entorno. Por lo tanto, ahí hay un tema de poder empoderarse a nivel universitario de cómo yo puedo empezar a estructurar elementos físicos como una silla, por ejemplo, para una persona con discapacidad visual que necesita su multimedia, su laptop, y algunos que todavía llevan su regleta, pero tener una mesa amigable con una silla amigable, ergonométricamente amigable. Tenemos estudiantes con alguna condición de discapacidad que inclusive tienen alguna otra condición por morbilidad, por ejemplo, son obesos que no caben en una silla y sin faltar el respeto, ¿no? Pero no caben en una silla y hasta ese elemento es necesario contemplarlo. Pero si no contemplamos un solo elemento, aunque no esté funcional para una persona con discapacidad, entonces carecemos de ese enfoque de una universidad inclusiva, porque tener ese enfoque es ver todos los elementos, ¿bien? El otro tema es la participación y la interacción. ¿Cómo va a ser ese proceso de interacción y de participación solamente de esa persona dentro de ese gran contexto? ¿Okay? Viene la etnia negra, pasó la etnia negra, viene el Día del Estudiante, las fiestas patrias, y hemos vivenciado desde que estamos en primaria cuando le dicen a muchos niños con discapacidad a sus papás, no lo traigan hoy porque hoy va a haber un evento, pero estamos mutilando ese aspecto del enfoque multidimensional en función a esa persona, que es la participación e interacción. Y el otro elemento es salud, que a veces lo dejamos desapercibido en el tema de la discapacidad, pero el tema de salud es muy importante y es uno de los enfoques multidimensionales que lo estamos dejando a un lado. Y hoy en día hasta todos nosotros debemos velar por la salud, tanto física, mental y cognitiva de nuestras personas que están alrededor. ¿Saben por qué? Porque pasamos por un fenómeno mundial que se llamó pandemia, ¿verdad? Y que hoy en día hay muchos adolescentes con mucha ansiedad y que están hoy en día tratando de ver cómo hacen para superar la barrera de la transición a esa vida inclusiva a nivel universitario. Y el último es el contexto. Miren, son casi 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero dentro de estos 6 elementos, en el centro puse un cilindro, una elipse, ¿sí?, donde coloco apoyos. ¿Cuáles son los elementos necesarios de apoyo que yo necesito para poder cumplir y responder ante todos estos elementos multidimensionales? Y eso lo que va a hacer es elevar el nivel de autonomía de toda persona con discapacidad, y más en una universidad. Excelente. Daira, ¿qué te ha parecido todo lo que hemos aprendido hoy con la profesora? Interesante el tema de accesibilidad. A veces ignoramos todos los parámetros importantes que hay que tomar en cuenta cuando se trata de accesibilidad, sobre todo en el tema de discapacidad. Así que realmente ha sido sumamente enriquecedor. Así es. Bueno, y ahora, gracias profesora, tenemos mucho más que compartir. Yo podría quedarme toda la tarde aquí conversando con la profe, pero ya va para la chame ahora, imagínense ustedes. Pero tenemos ahora en vivo y en directo desde la Universidad de Panamá la profesora Tatiana Souza, quien está allá con un grupo de estudiantes que se ve que está ya compartiendo con sus queridos alumnos. La profesora Tatiana Souza es docente de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá. Por supuesto, arquitecta de profesión, docente universitaria, coordinadora de la maestría en paisajismo y gestión ambiental. Cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión de espacios abiertos y también es actualmente coordinadora de la Mesa Técnica de Espacios Públicos en el Plan Nacional de Accesibilidad Universal que gestionamos en la Secretaría Nacional de Discapacidad con el respaldo del Banco Mundial. Profesora, gracias. Saludos a los muchachos que están allá en la Universidad de Panamá. Profesora, un gusto tenerla con nosotros. Usted también ha sido... Saludos a todos. Saludos. Gracias. Y qué bueno contar con usted, porque siempre, profesora, hemos podido contar con usted, no ahora, sino hace muchos años ya. Se fue el audio. Y tenemos... El teléfono otra vez. Sí le escuchamos, profe, perfectamente.
Y la profe hoy nos va a presentar el subtema movilidad accesible en los espacios abiertos. La escuchamos alto y claro, profesora. Saludos. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Estamos aquí en la clase de Diseño Urbano 2 en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá. Y aquí con los chicos pues estamos viendo un proyecto de intervención a lo largo de Avenida México. Y ellos pues se les pidió que fueran allá, que hicieran los recorridos, que vivieran la experiencia del peatón en todo este espacio, que es un espacio pues muy rico desde el punto de vista urbano. Y aquí, por ejemplo, tengo al alumno Arlan. Arlan, ¿cómo fue tu experiencia cuando te tocó recorrer a lo largo de Avenida México? Primero que todo, buenos días a los panelistas, al decano, a los profesores que se encuentran en la conferencia. Bueno, como peatón, me tocó ver, sentir que hay como ciertas contaminaciones visuales y peatonales, pues, porque con respecto a la accesibilidad universal, siento que falta rampas, por lo menos si uno se ubica como si fuera un peatón ya en silla de ruedas y esto con precariedad de acceso, no hay zonas inundadas en el área de Avenida México, hay zonas que no trabaja el drenaje, y entonces sería muy costoso para las personas con movilidad reducida caminar o pasar por esas áreas, ¿no? Entonces también hay zonas, por lo menos que se necesita enriquecer más las áreas para, por lo menos en esa zona, para poder movilizarse mejor. Así lo sentí yo como peatón, así, pero visualmente sí costaría más para las personas con movilidad reducida. Muy bien, este es un ejemplo de lo que viven cada día nuestros ciudadanos en la ciudad. Porque la accesibilidad universal en el espacio abierto no es solo un tema de contar con los vados, sino es mucho más complejo. Tenemos serios problemas con la continuidad de esa accesibilidad. De nada sirve que hagamos un par de vados en alguna que otra acera si no hay líneas de seguridad debidamente colocadas, si no está el pavimento podotáctil, si no hay semáforos para peatones preparados para tener toda el sistema de sonido, ¿verdad? En el caso de las personas ciegas, si no hay los árboles que nos den sombra y nos protejan del sol, o elementos que nos protegen de la lluvia, la iluminación en la noche, la señalética, la eliminación de desniveles en el recorrido, como decía muy bien Arlan, el tema del sistema de drenaje que muchísimas veces no funciona bien y nos toca pasar por zonas inundadas. Todo eso forma parte de la accesibilidad universal en el espacio abierto. Entonces no es un tema solo de hacer uno que otro vado por ahí y ya es accesible, no, es mucho más complejo. Qué No sé si interesante. tienes preguntas. Por supuesto, profe. Mire, aquí hay un tema que yo le comparto ahorita y que es cierto, un ejemplo específico, profesores, compañeros, quienes recordarán, los que tenemos un poquitito más de años, en San Miguelito, por ejemplo. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos muy bien, profe. Le pongo un ejemplo, profe. En San Miguelito, hace unos años atrás, profesor, allá donde queda el centro de salud de Nuevo Veranillo, donde está la escuela Carlos A. Mendoza, el mercadito y tal, y termina la piquera de los buses y arrancan las piqueritas de todo ese poco de chivitas, había una calle que estaba en pésimo estado, no había luminarias, ahí estaban los tanques de basura y ahí mataban gente, siempre, era un área, era una boca de lobo, como se dice en buen panameño. Pero ¿qué pasó? Vino la construcción, Un área caliente. calientísima, y vino la construcción del centro comercial Los Andes, y obviamente por la inversión de la infraestructura del sector privado en este punto, esa calle que conectaba este punto que les refiero hacia el centro comercial, la arreglaron, pusieron luminaria, reubicaron los tanques y evidentemente hubo mejor tránsito, mejor iluminación y por supuesto bajó el índice de criminalidad, por lo menos en ese punto. Y esa pregunta era la que más o menos le estaba formulando.
¿Cuál es su visión del diseño universal y la seguridad ciudadana, tomando en cuenta que también la siniestralidad vial como tal, en un país como el nuestro, y sabiendo, para los que no tienen idea, que en la primera encuesta de discapacidad se demostró que la discapacidad física, el más alto porcentaje de discapacidad física se tiene en el área metropolitana, por 4 razones: violencia, siniestralidad vial, enfermedades crónicas y accidentes laborales. Eso pasa en nuestro país. Entonces, profe, ese era mi cuestionamiento, o cómo usted tiene pues esa visión de diseño universal y seguridad ciudadana con respecto a un país también que es siniestralidad, ¿cómo es? Violentamente a nivel de manejo de tránsito y demás. Sí, no, el peatón es un elemento constantemente agredido en la ciudad. Yo digo que caminar por la ciudad es un ejercicio de deporte extremo. Así es. No solo porque tienes que salvar desniveles, evitar caer en un hueco o estrellarte con un poste de luz en la mitad de la acera, sino porque además hay un tema de iluminación. Basura. Después de las 6 de la tarde, más de la mitad de nuestras vías no tienen la iluminación adecuada. El tema de las cámaras de videovigilancia. Ahora, las cámaras de videovigilancia han venido a ayudar bastante. Son un elemento que se ha integrado a la ciudad recientemente, muy importante y que contribuye a reducir esta inseguridad ciudadana, ¿verdad? Dicen que el espacio más seguro es el espacio más visible, donde más ojos hay. Entonces, si nosotros tenemos aceras amplias, bien iluminadas, bien niveladas, donde hay movimiento comercial constante, ese va a ser un lugar mucho más seguro para todos los peatones, más allá de si es una persona con discapacidad o no. Recordemos que la accesibilidad en realidad es para todos, para peatones, para ciclistas, para bebés, hasta para las mascotas que sacamos a pasear en la noche, pues también necesitamos sentirnos seguros. eh, Todavía nuestra ciudad pues tiene una gran deuda en esa sensación de seguridad, sobre todo para las mujeres y las personas de la tercera edad. Este es un tema dentro de lo que es el género y el urbanismo que vamos a tocar próximamente en el Congreso de Mujer que se va a dar en el mes de septiembre y en el Congreso Científico que se va a dar en octubre, cómo los elementos de la ciudad están en estos momentos restringiendo el uso del espacio por parte de las mujeres y las personas de la tercera edad. Sobre todo en el caso de las personas de la tercera edad, hay mucha inseguridad por el tema de la iluminación, también porque no hay elementos de orientación que también te da sensación de seguridad. No es lo mismo estar en un espacio que tú entiendes y lo reconoces y comprendes las señales a un espacio donde te sientes completamente perdido. Eso se llama wayfinding y ese es un tema que aquí en la universidad, en la facultad, pues hemos procurado irlo tratando, irlo promoviendo, ¿no? Para que y se entienda que la ciudad hay que saberla leer de una manera específica para que te sea agradable y te sea segura. Muy interesante, profesora, lo que usted plantea de género y urbanismo, y que también sabemos que doña Araceli de León de Bernal va a hacer en el Congreso de Mujeres que ya venía coordinando para el mes de septiembre, y por supuesto en el tan gustado Congreso Científico que la Universidad de Panamá hace en el marco de su aniversario. Profe, ¿cuál ha sido su experiencia con los Que muchachos? por cierto, ella es mi madre. Ah, ok. Entiendo. ¿Cuál ha sido, profesora, su experiencia con los estudiantes al compartir estos principios en el entorno universitario y en la comunidad en general? También tomando en cuenta que cada uno de los chicos también le puede referir a usted de las experiencias que ellos tienen en las comunidades donde ellos viven. Por supuesto, ellos, solo el acto de venir desde el metro a la universidad es un acto heroico, en mi opinión. Ellos arriesgan su vida todos los días intentando llegar acá porque en realidad no existen las condiciones adecuadas ni para los cruces de peatones, ni los anchos de la acera, ni, como decíamos, el tema de que el drenaje esté resuelto. Bueno, afortunadamente al menos los árboles están allí porque los sembraron hace mucho tiempo, pero ya también están bastante longevos y también requieren reemplazo.
porque ya pues tienen mucho tiempo. Pero imagínense, un trayecto tan básico como del metro de la universidad que debiera estar resuelto, pues todavía tenemos una deuda con los estudiantes. En la facultad, desde que iniciamos con el programa de maestría de accesibilidad universal en el entorno físico, todos los profesores pues que hemos tenido la oportunidad de tomar esos cursos, que nos hemos graduado o dado clases en el mismo, estamos procurando que a nivel de licenciatura estos temas desde primero hasta quinto año se vayan integrando y que el estudiante ya desde el principio esté sensibilizado y esté formándose en el pensamiento de que la accesibilidad universal es un tema transversal que está en el urbanismo, en el arte, en el patrimonio, en el espacio abierto, en todas las ramas de la arquitectura, y que no es un tema solo para las personas con discapacidad, sino que realmente es empezar a diseñar para todos, empezar a diseñar para la diversidad humana. Excelente. Y un tema que también hemos estado viendo todos ya a nivel internacional es el tema de la accesibilidad cognitiva, que no tiene casi nada que ver tampoco con la condición de discapacidad, sino que, por ejemplo, si yo fuera a China o fuera a un lugar donde se habla árabe, toda la señalética debe estar orientada para que yo pueda, con los gráficos y todo, ubicarme Entenderlo. correctamente en la simbología que ya es casi universal. Un baño, el punto de aduana, migración, etcétera, un aeropuerto, por ejemplo, y es importante que podamos realmente establecer un diseño para todos. Creo que es importante también, profe, la comunicación explícita, que muchas veces cuando estamos en un escenario que no es del todo accesible, procuramos hacer para equiparar. Ejemplo, con una persona con discapacidad visual, a la cual yo puedo narrarle, o nuestro subdirector, por ejemplo, para llegar al salón en el que estamos hoy, yo le pude explicar el lugar en el que estábamos, que había un entrepiso muy bonito donde está la luz natural, y poderle hacer una descripción del espacio físico en que él estaba, que eso también es muy importante, como usted lo decía, para que tenga una sensación de orientación. Y aquí podríamos entrar en otras profundidades. Y de seguridad, ¿no? Y de seguridad, como lo dijo Alan, ver, sentir. También la profesora lo había comentado también en el tema de poder establecer que los aspectos de carácter emocional están muy ligados también con ese sentido de valía que tengo yo en la comunidad. Un tema que también, bueno, tal vez no sea específicamente el que tenemos hoy, es que hoy por hoy tenemos una política pública de discapacidad bajo el enfoque de derechos humanos, pero antes de que todo esto se articulara hace 20 años atrás, ¿qué hace un adulto hoy que 20 doritos después se da cuenta de que no era que era un mal portado, sino que tiene un déficit atencional? Claro. ¿Y cómo hace a sus 50 años para decir, a quién le pregunto yo, cómo puedo realmente establecer a estas alturas, si quiero y si tengo el valor de aceptarlo, un diagnóstico para poder realmente entender que puedo ser más productivo en tal lugar de trabajo o en mi comunidad, o hasta que mi pareja me entienda, o mis padres? Entonces, son los retos que tenemos, que eso es parte también del Consejo Técnico de la licenciatura en dificultades del aprendizaje, que recientemente también participamos, y son los retos que hoy por hoy tenemos, y que, profesora, definitivamente que donde usted está, han sido líderes en promover un cambio, pero también yo, que formo parte también de la Universidad de Panamá, sabemos que uno de los lugares más inaccesibles es justamente las iglesias y las universidades. Entonces, es un cambio también tenaz que toca, porque heredamos una infraestructura del siglo pasado, literal, y que ahora tenemos que hacer las adecuaciones tanto del entorno como de las actitudes, porque bien lo decía la profesora Roma, hasta una matrícula para uno es una locura. Es una locura una matrícula en un momento dado. Y más ahora si vas a una entidad pública, al seguro, donde sea, y te dicen, haga la cita virtual, y la plataforma no da. Entonces uno queda frustrado porque como no te da play en la data para entrar, y vas en físico al centro de salud y te dicen, vaya a buscarlo en el digital. Y eso es lo que estamos viendo en el día a día, y esa es parte también del diseño universal amigable que tenemos que tener desde los que estamos también en las entidades públicas, con respecto a esa orientación, esa empatía que tenemos que darle a todos los ciudadanos en general. ¿Qué opinión le merece, profe, este posicionamiento, tomando en cuenta que usted está ya formando los líderes de hoy, no de mañana, de hoy? De hoy, sí, así es. Bueno, el trabajo es arduo y la lucha grande. Por suerte, pues desde la academia hemos empezado
por algo importante, ¿no? Que es la formación de profesionales sensibilizados y preparados para hablar de temas de accesibilidad universal. Tenemos que seguir en esa tarea. La maestría de accesibilidad universal está pronto por abrirse nuevamente, así que aquí yo aprovecho el espacio para hacerle publicidad y propaganda para aquellos pues que estén interesados en especializarse en estos temas. Ahora, nosotros entendemos que así como el desarrollo sostenible, la adaptación al cambio climático o los temas de género, la accesibilidad universal es un tema transversal que debe ser visto en todas las carreras, no solo en arquitectura o ingeniería, sino todos los profesionales deberían dar de forma transversal estos temas de accesibilidad, porque la accesibilidad es algo que debe estar en todo, no solo en el espacio físico, sino también en los procedimientos, en los productos, en todo nuestro día a día. Y bueno, sí, tenemos una labor titánica, pero bueno, yo veo que usted ahí está acompañado de unos líderes que son lo máximo, así que yo creo que entre todos pues podemos ir haciendo el cambio Así es, eh, así es. para que este sea un tema no de especialistas, sino que realmente sea un tema de todos y para todos. Así es. Muchas gracias, profe. A pesar de que está lejos, le hemos sentido bien cerquita y más que está con los pelados allá. Saludos a todos. Bueno, continuamos. Bueno, gracias a ustedes. Sí, señor. Gracias. La siguiente exposición estará a cargo de nuestro anfitrión, el profesor Francisco Barrio, docente de la Universidad Santa María de la Antigua y coordinador de la Mesa de Edificaciones, ¿verdad? Sí. Del Plan Nacional de Accesibilidad también, parte activa de este proceso. Él nos va a presentar el tema Impacto del Diseño Universal en la Arquitectura y en el Diseño Urbano. Sintetizar la vida de este señor no es nada fácil. Él es docente, es arquitecto egresado de la Universidad de Panamá, es experto en arquitectura bioclimática y también de diseño en espacios públicos, entre otras acreditaciones. Ha también liderado un curso o ha formado parte de un curso de liderazgo para la transformación, ahora comprendo todo. Y por supuesto también ha estado como profesional independiente y docente a tiempo completo aquí en esta universidad. Él ha tenido numerosos reconocimientos, distinciones y premios vinculados a su quehacer profesional. Es miembro también de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos y otros gremios y espacios consultivos permanentes vinculados a su labor comunitaria. Profesor Francisco, cuéntenos un poquito este tema tan apasionante que usted nos conta ya de buenos años, profesor. Sí. Que usted ha estado acá y cuál es el balance de esta gestión que hemos hecho en todo este tiempo. Bueno, quisiera que me aporten, quizás segmentarlo en dos partes. Uno, un recuento, una síntesis, Sí. ojalá que sea muy breve, de la parte normativa, desde el punto de vista de Panamá, al menos, de lo que refiere a Panamá, y ver eso, como cuál ha sido el resultado y cuál es la relación de lo que tenemos nosotros ahora y el antecedente a nivel de la arquitectura, sobre todo del siglo XX, que es impactante a nivel del mundo. Yo quisiera solamente recordar que el 10 de febrero de 1998, o sea, ya se habrá cumplido 25 años. Sí, exactitud. En Panamá fue la primera normativa que se hizo en el municipio de Panamá, que fue con que inició todo, el Acuerdo 19. O sea, ya el municipio de Panamá, ante la ausencia de normativas en este ámbito, me quiero referir específicamente en el ámbito del espacio físico. Claro. Puede ser que en otras haya tenido cierta incidencia, pero sobre todo en la parte de edificación y diseño, ya anticipaba, hacía como un borrador, un boceto de qué es lo que empezaba a vislumbrar a nivel nacional. Pues bien, entonces, siendo así el 98, el 99, la ley 42, ¿no? Pero la ley 42, no sé si ustedes se recuerdan el origen, la ley 42 en este ministerio, ¿no te acuerdas? MINJULFA. Así es. Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez, la Familia, etcétera, 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 etcétera. Que después fue traducido ese ministerio o sintetizado en MIDES, y después de eso fue la incorporación o la necesidad del SENADIS como tal. Bien, pero a partir del acuerdo 19 del municipio y la ley 42 con este tal ministerio, y que también por supuesto en el 2002 se hizo el decreto 88
que establece las reglas del juego que se tomaban del acuerdo 19. Entonces, a partir de eso empezaba a normarse un poco el efecto del impacto y la responsabilidad del diseño para abrir hacia una accesibilidad universal el aprovechamiento de los espacios. Y entiéndase a esto, a que la ley 42, como bien dice su texto, es para la equiparación de oportunidades con personas con discapacidad. Aunque los términos han cambiado, la forma de expresarlo, el contenido, creo que no lo hemos terminado de asimilar. Entonces es que es más fácil siempre decir discapacidad. Me ha tocado inclusive hasta con personas y amigos en silla de ruedas que se les escapa ese término. Sí, como que decir persona con movilidad reducida, como que es un término muy difícil y muy largo. Sí. Sin embargo, es más fácil decir para todos estos aspectos eliminación de barreras arquitectónicas, que conlleva realmente un mandato, y para los efectos esa eliminación de barreras arquitectónicas y urbanas implicaría, por supuesto, una especie en negativo al eliminar la barrera arquitectónica, hablar de accesibilidad. Pero corremos con el riesgo ahora de que el concepto de accesibilidad es tan universal que hay que ver accesibilidad de qué. Exacto. Sobre todo con la pandemia vimos la accesibilidad económica, de las redes, tecnológica, geográfica, etc. Por lo tanto, queda ese concepto por madurar. No obstante eso, quiero recordar, entre otras cosas, por ejemplo, que en efecto la ley del SENADI, que es del 2007, pero que en ese interín, en ese acomodo, quiero recordar que también hubo una ley importante en el 2006, que fue la ley de urbanismo, mal llamado urbanismo, pero realmente es el ordenamiento territorial, que en el ADN de la ley se insertó el concepto de garantizar la accesibilidad universal y el diseño universal para todos. Era propio en la filosofía de la ley, en el artículo 1 o 2 se llevaba hacia eso, y así en algunas normativas que nos regían nuestro ejercicio profesional de la arquitectura. No obstante, y recientemente se hizo una modificación de la ley 42 a la ley 15, correcto, y con mucho tino se vedó, se hizo como un veto a la modificación del capítulo 6, porque las políticas públicas de accesibilidad, más allá del espacio físico, fue transformada en la ley 15, y que el decreto 333 del 19 ya daba un pie a que todos los elementos fundamentales de los aspectos físicos se traspasara a los entes que regulaban los aspectos físicos, llámese la Junta Técnica. El problema está en que la poca coordinación, la falta de inmediatez en ese sentido, y posteriormente la pandemia, que es la excusa más grande de todo, al ser este decreto 333 al final del 19, diciembre de 2019, por supuesto entrar pandemia en el 2020 formalmente, cierto, no hubo la oportunidad de que se concretara lo que en efecto el artículo 22 del decreto 333 decía expresamente para la Junta Técnica, y quiero leerlo textualmente. Para efectos de seguimiento, actualización y desarrollo de la normativa técnica del diseño universal, se habilitará a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura para establecer el Comité de Accesibilidad, encargado de elaborar un formato de seguimiento y aplicación de la normativa del diseño universal para la eliminación de barreras arquitectónicas y urbanas de estricto cumplimiento en toda la República de Panamá, en lo cual tendrá un periodo de 3 meses para su elaboración, contado a partir de la promulgación del presente reglamento. O sea, a veces nosotros también tenemos que tener cierto grado de estrategias a la hora de elaborar leyes, porque tajantemente esta ley se está incumpliendo desde el primer momento. Es decir, 3 meses, y en 3 meses justamente entró la pandemia y hay todas las excusas para no cumplir con las leyes. El año pasado hicimos una inserción en la Junta Técnica y recientemente se hizo nuevamente para la elaboración del Comité de Accesibilidad en la Junta Técnica. ¿Cuál es el impacto de la Junta Técnica en todo este acontecer?
es que en la Junta Técnica es la que regula todos los reglamentos dedicados a las edificaciones y el ejercicio de ingeniería y arquitectura. Es decir, ahí está el reglamento estructural panameño, está el reglamento eléctrico, está el reglamento de seguridad humana, y ahora pretendemos que de alguna forma esté el reglamento de diseño universal o reglamento técnico de accesibilidad. Es decir, que el impacto en todos estos 25 años se está generando en que inclaudicablemente el arquitecto y los ingenieros, todas estas profesiones que elaboran proyectos para el uso público, tengan que ser responsables desde su ejercicio profesional de abrir esta competencia. Sin embargo, y atendiendo un poco a este recuento histórico que pudiéramos decir que termina aquí, ¿no? Ok, se hace un reglamento de accesibilidad. Sin embargo, a mí me quedan mis dudas. Y a ver, ¿cuál es el impacto de ese reglamento? Yo quiero recordarle a ustedes que si no había reglamento, entonces ¿qué usábamos antes? Antes se usaba el manual de acceso. En tu tercera versión, que fue, no recuerdo qué año fue, hace como 3 años, tengo la versión digital. Sí. El manual de acceso que suplía con mucho tino la problemática de diseño y ayudaba en la elaboración de diseños, por lo menos a elementos para no equivocarnos. Sin embargo, me surge una duda: si tenemos todas las leyes, si tenemos todos los mecanismos, todos los entes regulatorios y todo, ¿qué es lo que pasa que todavía no somos accesibles? ¿No? Eso es como una desventaja y un desánimo, ¿no? Muy bien, y con mucho tino creo que se está haciendo el Plan Nacional de Accesibilidad. Sin embargo, en la cosa pública de los espacios abiertos y arquitectónicos hay una cantidad de conceptos que de pronto, al estar polarizados, no se termina de entender el concepto del ente de edificio. Tenemos reglamento de sostenibilidad que tampoco llegamos a tener un éxito fantástico como eso. Ya tienen 3 años. Tenemos reglamento de seguridad humana, tenemos un reglamento de estructura, tenemos un reglamento queremos hacer un reglamento de mantenimiento dado los casos puntuales de peligro en los edificios. Entonces, quizás al ver los temas polarizados en términos arquitectónicos y de edificios y de ingeniería, quizás sea una de las consecuencias de no poder tener uno de los temas a plenitud. Y hay un tema ahí, profesor, que usted ha puesto el dedo en la llaga, porque evidentemente hay un reto de la gestión pública. Si vemos la página del CLAC, por ejemplo, que es el organismo que recoge las experiencias comunes de los gobiernos de Iberoamérica, en donde ya hay un planteamiento de un repensar la gestión pública. Y luego nos viene el cascarazo de la pandemia, excusa para uno, telón que se le abrió a otros y lo dejó desnudos, tal vez en una realidad que estaba subyacente, pero que al mismo tiempo, usted lo acaba de plantear, nos falta estrategia, porque de repente hacemos una ley y las circunstancias globales y locales o la propia cultura organizacional de cada entidad o nuestra mentalidad pintoresca latinoamericana o lo que sea, hace que volteemos la mirada por otro lado. Entonces, viene ahora un punto real y es el que tal vez quisiera que dentro del reporte histórico que muy bien usted ha planteado, porque estamos realmente en el meollo del asunto, cómo usted como gestor, digamos, de la cosa pública, aunque usted está en gestores también desde el sector privado y ve todos las aristas de la situación, ve en términos de que mucha gente aún todavía, con ¿cuántos años llevamos ya de pandemia? 3 años y medio. Y hay gente que no ha entendido que la vida nos cambió, no solamente para mi salud mental todas las mañanas, sino para la forma en cómo yo atiendo al público un ente gubernamental, de cómo gestiono yo alianzas, de cómo yo visibilizo situaciones, que ahora tenemos también la ventaja de que como hoy la conectividad nos permite sentirnos cerca los unos a los otros, que no lo es todo, pero que complementa muy bien también en algunos casos. Entonces, como líderes que somos, en un proceso, profesor, preelectoral, a 11 meses de una elección presidencial, de un país presidencialista, con todas las estructuras volteadas para arriba y las motivaciones de cualquier manifestación pública están al calor de los hilos que se van detrás del poder. ¿Cómo ve usted el escenario ante esta transición gubernamental? Porque al final tenemos que influir en los tomadores de decisiones. Y usted está viendo un panorama que lo ha visto muy bien desde su resumen histórico y ahora
con esta realidad que tenemos, que en realidad nos obliga a poder realmente repensar la gestión pública del Estado? Bueno, una pregunta muy integradora, y creo que por ahí también tiene que ser justamente la respuesta ante nuestros problemas. Y quiero insistir que cuando tenemos un Senadi, cuando tenemos una Secretaría de Energía, cuando tenemos una Secretaría de la Mujer, cuando tenemos una Secretaría y Secretarías de diferentes focos, de diferentes, a veces nos disgregamos como unidad. Así es. Y creo que otra de las grandes discapacidades nuevas que están saliendo es justamente la discapacidad de sentirnos polarizados y no tener una mirada unificadora. Y entender, por ejemplo, y entender nuestras limitaciones e ignorancias de un tema no debería ser una debilidad para no atender la importancia de ese tema, y es más, confiar en las personas o los comités que están atendiendo ese tema para que se empoderen y, en efecto, juntos todos y a la misma dignidad y altura podamos construir una sociedad como la que merecemos. Y es peligroso porque, por ejemplo, recientemente tuvimos nosotros, creo que hace una semana o dos, que el tiempo pasa tan rápido, una práctica de emergencia por desastres. Correcto. Un simulacro. Ahora hay señalizaciones por todos lados. Ahora es visible que no somos seguros. Cuando venga una práctica de una auditoría por accesibilidad, nos daremos cuenta que nos faltan rampas y pintar todas las rampas azules. Cuando nos demos cuenta que no somos sostenibles, empezaremos a poner paneles solares por todos. Bueno, ahora tenemos la ley de movilidad eléctrica, y no necesariamente tener más carros eléctricos es parte de una sostenibilidad, sino hacer una movilidad inteligente donde consumamos menos energía. O sea, yo creo que una de nuestras grandes discapacidades contemporáneas, que viene acompañado de tener la facilidad de una información con inmediatez, como es el Internet, que no está mal, pero es aquella de la cual, como yo puedo ser autosuficiente, no veo mis propias limitaciones. ¿A dónde quiero llevar con esto? De que en realidad no tenemos una visión integradora de sociedad. Yo creo que inclusive pecamos nosotros mucho de esto porque, a ver, en nuestras mesas hemos visto la presentación de algún sociólogo. No. Y eso es lo que creo que nos nutrirá del entender el tipo de panameño y sociedad panameña que somos. Muy panameños. Que queremos, por ejemplo, que funcione como Suiza sin suizos. Exacto. Que funcione como Dubái sin dubayenses, como se dice en nosotros. Así mismo. ¿Ven? O sea, queremos todo, que esté perfecto, sin embargo buscamos a gente que nos solucione de afuera y no de adentro. Mire, recientemente en la exposición de los temas, hicimos un focus group donde veíamos una de las quejas, y muchas de las quejas decían, bueno, pero es que nos faltan especialistas, con una facultad de arquitectura de la Universidad de Panamá que tiene especialistas en esto. No entiendo. O sea, no es que nos falten especialistas, es que nos falta tener una mirada más honesta hacia nosotros mismos y ver nuestras propias limitaciones para entender lo que está sucediendo y a todas luces pues actuar conforme. Y por otro lado también, no sé si mi opinión que voy a dar sea discrepante ante comentarios que se dicen, pero por ejemplo, yo creo que entendiendo nuestras realidades, veremos accesibilidad en nuestras propias respuestas. Es decir, a veces quisiéramos que todo, porque estamos en el tema de discapacidad, que todo sea accesible. Yo no estoy muy seguro que podamos hacer los espacios accesibles a todos. Exacto. Porque siempre hay una discapacidad muy particular. Lo que me sorprende de personas con discapacidades muy particulares es que el ánimo que tienen para mantener una vida normal como todos es extraordinaria. Está Nick, por ejemplo, y otros más que no teniendo extremidades viven una vida fabulosa, sí, a pesar de las barreras. No quiero con esto excusar a que hagamos barreras para que la gente sacar un resiliente. No, que yo creo que eso es contraproducente. Sin embargo, debemos nosotros buscar siempre todas las posiciones para dar lo mejor de nosotros. Y hay exactamente muchas nuevas barreras post-pandemia. Barreras actitudinales, barreras de visualización, que de alguna forma no ayudan probablemente con 25 años, ¿qué pasó? No creemos que ha sido suficiente. Y un punto que quería tocar y que ha sido valioso en la historia de la arquitectura a nivel universal, es que después de la Segunda Guerra Mundial, en efecto, se consolidó lo que se llama la arquitectura internacional.
Y esta arquitectura internacional era completamente nueva, que también corresponde a efectos por pandemia de los primeros años del siglo. Y también planteaban rampas, y también planteaban aperturas, y también planteaban espacios. ¿Y qué pasó? No hemos aprendido de eso. Claro, hacer una arquitectura ahora, como hace la década del 40, de 1940, es contraproducente. Nuestra lectura artística y social es diferente, pero esos grandes aprendizajes que se hicieron en aquella época, ¿a dónde lo hemos metido? Tuvo que venir, por ejemplo, directamente con este tema, la guerra de Vietnam, para que los que batallaron en la guerra de Vietnam, al estar mutilados y al sentirse excluidos de una sociedad que los mandó a guerrear, exigieran una ley que en Estados Unidos entonces provocó que todos los demás tengamos una ley. Pero ¿qué pasó antes si también teníamos una arquitectura más abierta para todos? Yo creo que, y aquí en el ámbito de la docencia, yo creo que hace falta madurar la visualización. Para los estudiantes de arquitectura, la visualización no es una cosa fácil. Es decir, para nadie es una cosa fácil, pero para los estudiantes de arquitectura, por tanto, no lo es. Es como entender qué pasa en el corazón tan solo con escucharlo con un estetoscopio. A mí me lo pone y a mí me dice nada, yo no sé de eso. Una maraca. Pero igual el complejo sentido del espacio para estudiantes de arquitectura es algo complejo, incluso tan complejo que requiere instrumentos diferentes que nosotros no usamos para entender el espacio y configurarlo, y sobre todo para crearlo. Es decir, que de la nada se crean espacios para satisfacer múltiples actividades y condiciones. Quiero con esto resumir a lo siguiente. Lo que pasa es que como tenemos exigencias según diferentes reglamentos, creo que el meollo del asunto con respecto al ámbito humano es que, por ejemplo, tenemos reglamento de seguridad humana, que es en caso de accidente, cómo evacuar edificios, qué sé yo, y otros reglamentos que tienen que ver con edificios, qué sé yo. Sin embargo, el meollo de estas profesiones, sobre todo la arquitectura, estriba en garantizar el bienestar. Tenemos el paraguas que abarca también la discapacidad y la accesibilidad y las barreras arquitectónicas. Es decir, que debemos apuntar a que estemos bien, a que el sistema de transporte funcione, a que el sistema de salud funcione, a que todos los sistemas funcionen, pero que las rutas para llegar a esos sistemas en el ámbito arquitectónico y urbano que corresponden, pues no tenga barreras arquitectónicas, que tengamos un comportamiento estratégico con el ambiente, es decir, un desarrollo sostenible integral. Pero a donde tenemos que apuntar es al bienestar. Y creo que todavía no hemos llegado a ese punto. Estamos viendo cosas muy polarizadas todavía, términos como esto, ¿no? El comité de accesibilidad, comité de seguridad, pero hace falta, en términos de nosotros, como por ejemplo, un código nacional de construcción integral, donde eso en efecto pueda satisfacer un poco los vacíos que tenemos, ¿no? Yo apunto hacia eso, aquí en esta universidad apuntamos hacia eso. A veces preguntan, ¿y por qué no hay una materia de accesibilidad? Bueno, la hay, de hecho, pero es que tampoco hay una materia de seguridad humana, tampoco de red, tampoco, pero sí va integrado en todo. Y lo que sí puedo garantizar es que en el ADN de la constitución del programa académico de nosotros, pues sí está insertado explícitamente el que el estudiante deba tener la capacidad para entender en el sector de empatía espacios libres de barreras arquitectónicas y urbanas también. Un poco por ahí los comentarios que les voy a hacer al respecto. Excelente. Bueno, yo creo que de un tema tan amplio, pero a la vez concreto, podemos también llegar a una reflexión muy importante que nos lleva a todos, que es el hecho, como bien decía el profesor, me quedo con eso, la visión integradora. Muchas veces nos refugiamos en nuestra profesión o en nuestra institución, pero no podemos ver a veces ver el bosque en general y verlo con la visión de bienestar. Gracias, profesor. La verdad es que también podríamos quedarnos aquí todo el día dialogando al respecto, pero sobre todo porque como esta conferencia queda grabada y va a ser también retransmitida en nuestras redes sociales, vamos a tener también la oportunidad de poder revivirla, compartirla. Bueno, ahora tenemos para cerrar con broche de oro a el profesor Víctor Acosta, quien también es docente en diferentes universidades, no solamente en una, porque está en UDELA, está en la Universidad de Panamá, está en universidades públicas, privadas y demás,
y también él nos va a compartir un poquito sobre las TICs en la educación superior como un factor de desarrollo social inclusivo. También resumir la hoja de vida de este señor no fue nada fácil, yo voy a intentarlo aquí un poquitito. Víctor Acosta Guillén es ingeniero en sistemas computacionales, egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá, con especialización en desarrollo de aplicaciones web bajo la TEC PHP 5.0, no sé qué es eso, nos va a explicar ahora. También tiene un posgrado en entornos visuales y una maestría también en ingeniería de e-learning de la Universidad de Panamá, y como mencioné también es docente universitario en universidades tanto públicas como privadas, y tiene diferentes acreditaciones nacionales e internacionales, entonces las que se destaca una obtenida también en el Reino de España, con una experiencia también en el sector público como en el sector privado también que se resalta. Profesor, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, no puedo comenzar sin antes, de parte del señor rector de la Universidad Especializada de América, el doctor Juan Bosco Bernal, darle un fraternal abrazo a Cenadis en este 16º aniversario, y también de Magíster Isaac Secaida, que es el director del Instituto de Lengua y Tecnología, que tengo el gusto de representar. Bueno, en este tema me ha tocado abordar el concepto de la educación superior como factor de desarrollo social inclusivo, y escuchando a todos los panelistas que me anteceden, pues encuentro un vínculo muy estrecho sobre todos los conceptos, y al final, de una manera directa, como bien mencionó el arquitecto, radica en la parte educativa. Entonces, nosotros en los últimos años hemos asistido a un proceso de cambio educativo, donde nos encontramos en una educación especial segregada, donde a los estudiantes que tenían alguna forma de discapacidad los teníamos en un salón segregado y a todos los demás los teníamos en otro salón, y hemos ido hacia lo que se llama una integración educativa, que ya trabaja la educación como un todo, y de allí a un concepto muy importante, que es la inclusión como el derecho fundamental de la persona, no ser excluido en ningún ámbito de la vida. Me gustaría citar a Gerardo Echeita, que es un experto en psicopedagogía, que cuando nosotros hablamos de educación inclusiva tenemos que verlo desde dos perspectivas. Una es que la educación inclusiva refleja la búsqueda de la equidad e igualdad de derechos entre todas las personas. Y que también, cuando hablamos de educación para todos, se circunscribe en el convencimiento de que el derecho de la educación es un derecho humano y por tanto de todas las personas. Entonces ahí es donde viene el reto. Ahí es donde viene el reto de nosotros, de cómo podemos, desde el punto de vista de la educación, pues desarrollar esto, poderlo fortalecer. Y cuando yo veo las imágenes que hablan de inclusión educativa, cuando yo estaba armando esta presentación, que me gustó mucho el tema, me di cuenta que los muñequitos que habían generalmente era de un niño en silla de ruedas, o de una persona de una etnia diferente. Sin embargo, no incluimos aquellas personas que son marginadas producto de la brecha digital, que, como bien ustedes mencionaron anteriormente, supone una forma también de violentar la inclusión. Entonces, referimos a la educación inclusiva no solamente empezar cuando hablamos de educación en las personas que puedan tener alguna forma de discapacidad, sino también hacerlo en aquellos que viven en extrema pobreza y marginalidad, también en esos grupos marginados, minoritarios, por zonas remotas, por cuestiones de etnia, o también por dificultades lingüísticas, como ustedes muy bien mencionaron en los conceptos anteriores. Entonces, en base a estos aspectos es donde entramos en el tema. Pero ¿cómo nos ayuda entonces las TIC para modernizar este concepto de educación, para hacerlo más inclusivo? Bueno, las TIC nos pueden servir de mucho, porque nosotros todos, de una u otra forma, estamos interconectados por algún medio. Hoy en día vivimos sumergidos en las redes sociales, nos expresamos a través de un celular. De hecho, y a manera anecdótica, vio una vez a un joven que andaba triste, parecía como que le habían, no sé, detectado alguna enfermedad, y le pregunté, oye, pero ¿qué te ocurrió? Me dice, es que se me dañó el celular. Sí. Entonces, estamos hablando de que se convierte en un día a día, y las TIC, precisamente a través de esta potencialidad, nos puede permitir, ¿cómo? Pues poner en acción nuevos aprendizajes, poder implementar nuevas estrategias metodológicas, pedagógicas, que permiten facilitar los procesos de educación, amoldándonos también a las diferentes circunstancias que puede tener el sujeto de aprendizaje.
sea con discapacidad o sea con alguna forma de marginación. Pero ¿qué son las TIC? Tendríamos que entender qué significa las TIC. Bueno, las TIC significa tecnología de la información y la comunicación. Sugiere cualquier dispositivo que nos permita a nosotros transferir o comunicarnos entre individuos de una forma digital. Puede ser un televisor, puede ser una radio, hoy en día por preferencia el celular, y de esta manera pues engloba cualquier dispositivo de comunicación tecnológico que se utiliza en la transmisión de la información. Pero las TIC como tal en la educación no nos sirve de nada. No nos sirve de nada, porque las TIC simplemente tenemos un teléfono y ya. Hay dos conceptos asociados a las TIC que son muy importantes y que ya nos llevamos en el background nosotros los docentes y que debemos potencializar. Uno es el concepto de las TAC. ¿De las TAC? Yo río porque es TIC, TAC, TEP. Okay. Tenemos en Udela un área específicamente desarrollado eso por la profesora Cristina Vargas, que lo lleva muy bien. ¿Y qué es TAC, profesor? El TAC significa tecnología de aprendizaje y el conocimiento. Significa emplear las TIC, las herramientas de TIC, más bien enfocado a la parte docente, en la selección adecuada de los recursos digitales para desarrollar un entorno de aprendizaje. Tiene que ser todo un proceso de ingeniería. El docente simplemente no puede seleccionar una herramienta. Plataformas que son en sí un muro. Exactamente. Me agotan. Así Sí, es, así es. No, yo puedo seleccionar una herramienta cualquiera. Que no son amigables. No son amigables. Mire, yo le voy a poner un ejemplo ahora que entramos en este detalle. Con esto de la pandemia, que no podemos omitirla bajo ninguna circunstancia, una herramienta principal fueron las videoconferencias, las videoclases. Pero, claro, Teams. Tenemos que comprender que nosotros, y está muy bien que lo que me antecedieron lo pudieron mencionar, que nosotros somos como un objeto rígido que yo golpeo, no se deforma. Y que con la pandemia entonces llegó la tecnología y sométete, pero porque es lo que hay. Exacto, pero ahí es lo importante. Nos tocó aprender a la dura. Lo importante es eso, lo importante es que podemos tener un objeto flexible, como un elástico, que nos estira. Esa es parte del diseño. Exacto, pero producto de la pandemia. La pandemia incidió en la educación y ha permitido que nosotros nos estirásemos como si fuéramos un elástico, pero sin embargo está el plástico. El plástico usted lo puede malear y puede quedar en una posición deforme tal cual usted lo llevó. ¿Qué pasa con muchos de los aspectos educativos? Que el elástico, después que se acabó la pandemia, ¿qué tiende a hacer? Regresa. ¿Qué es lo que no debe ocurrir? Exacto. No debemos nosotros permitir que todos los conceptos y avances que tuvimos que hacer a la brava, que todas las universidades, exactamente, tuvimos que implementar tecnología, ahora volvamos otra vez al ciclo inicial como si no hubiera pasado nada, donde ponemos otra vez a los estudiantes a que tienen que memorizar, a que tienen que aprender, a que el docente es el centro del aprendizaje y que no entendamos que ellos tienen nuevas formas de aprender. De hecho, que no es tan mal que el docente lo sepa todo, sino que el docente tome un nuevo rol de guía en el aprendizaje y que simplemente el estudiante vea dónde le señala el tutor, porque inclusive el concepto hay que cambiarlo. Estamos hablando de que ya los estudiantes no son estudiantes, los estudiantes son exploradores. Sí. Y el docente, y eso lo aprendí yo en e-learning, en una participación que tuve con una entidad de laboratorio de tecnología muy bonita que está allá en Costa del Este. Los profesores somos charpa, como esos que guían en el Everest a llegar a la cúspide. Los estudiantes son los exploradores que llegan allá arriba. Entonces la TAC lo que supone es que los docentes puedan seleccionar las herramientas de aprendizaje de manera adecuada, pero está un concepto adicional que es el concepto de TEP. El concepto de TEP se refiere a la tecnología del empoderamiento y la participación. ¿Qué significa eso? Bueno, ahora están las herramientas de TIC, donde los estudiantes van a poder ellos presentar sus conocimientos. Y ahí es donde viene la inclusión. Porque ahí es donde nosotros podemos seleccionar tecnología TIC para que una persona con alguna forma de barrera, discapacidad, pueda presentar y expresar su aprendizaje indistintamente de sus capacidades físicas o cognitivas. Por ejemplo, hay una herramienta que se llama Plasma, que la utilizamos en Solca, que es una suite de discapacidad, que permite a una persona
que puede estar en el aspecto, en el espectro autista o que pueda tener alguna forma de discapacidad cognitiva, que a través de esta herramienta puede articular frases y comunicarse, y a través de esa herramienta puede él manifestar signos de aprendizaje dentro obviamente de los parámetros de la condición en la que se pueda encontrar. Otra herramienta como Eviacan es una herramienta que permite a una persona con barreras de movilidad, que pueda estar tetrapléjico, a que a través solamente con el parpadeo de la vista pueda manipular la computadora, mover el ratón, escribir documentos. Entonces ya no hay barrera laboral para esa persona, porque existen las tecnologías de la información y la comunicación, y está cómo ella la asimila, la empodera y la puede utilizar. Ahora bien, esto... Profe, pero perdón, ajá, aquí claro, veo un tema interesante en el de las tecnologías de empoderamiento y la participación, no solo a nivel del punto de vista educativo, sino que está dando un paso más allá, por ejemplo, en la participación ciudadana. Nosotros manejamos un espacio institucional donde tenemos relación con más de 100 ONG de todos los tipos de discapacidad en todas las provincias del país, y evidentemente cuando leo un poquito lo que usted aporta allí, me llega mucho también, y que hemos tenido algunas experiencias en ese sentido, pero nos vamos a este sencillo, porque en Panamá hay más celulares que personas. así es. Y por ejemplo, un denúncialo en TVN Noticias, por poner un ejemplo, las personas ponen las situaciones en la comunidad y luego eso sale al canal y se hace toda una exposición que después la entidad tiene que resolver porque se denunció en el medio. Es básicamente un tema como este de una manera, digamos, simple, que tiene la gente al alcance de la mano. Estamos hablando de empoderamiento ciudadano en este caso. Así mismito es. Mi hijo se ríe porque me dice mi hijo, y que papá, ahí me acaba de decir mi amigo que dice que otra vez estás peleando por el hueco, no sé qué cosa. Porque bueno, de hecho, como bien lo dice, esto es una forma de empoderamiento, y llevándolo entonces al concepto de la educación, podemos nosotros utilizar estos recursos de TIC, pero siempre y cuando bien pensado, ya le dije, es un proceso de ingeniería, bien pensado para que aquellas personas que sean marginadas puedan tener entonces la oportunidad. Pero, citando nuevamente a Carbero, me gustaría sintetizar en 4 aportes fundamentales que la TIC puede hacer la educación inclusiva. Primero, hacia el diseño universal de la TIC, que usted muy bien mencionó hace un ratito, y también lo que antecedieron. La TIC también para fortalecer la atención a la persona, la atención personalizada, las TIC para la inclusión social de diferentes colectivos y para aminorar la brecha digital. Voy a aterrizar un poquito más en el primero y en el último. Básicamente, profesor, permítame, Claro que sí. porque usted viene de están 4 universidades. Usted podría perfectamente sintetizarnos cuál ha sido la experiencia de estas herramientas en la educación superior para precisamente propiciar la inclusión. ¿Qué ejemplo podría darme al respecto? Bueno, una de las más complicadas, y que debo yo comenzar a partir, es, que era la última parte de mi intervención, era el cambio de chip de nosotros los docentes. Correcto. O sea, de ahí viene la génesis de todo eso. Sí, señor. Por lo que bien mencionaba, porque estamos tan rígidos que no manejábamos estas herramientas. Mire, de hecho yo he conocido colegas que de manera muy sensata, cuando comenzó la pandemia, dijeron, me tengo que dar un paso al lado. ¿Por qué? Sí. Porque no podían implementar Lo que no conocían. Exacto, y entonces eso iba a ir en función a los estudiantes. Entonces, también hay estudiantes que no saben. Entonces, ¿qué ocurre? Que comenzaba la primera semana de clase, aquí tengo a mis queridos estudiantes que los invité y quizá ellos nos pueden dar experiencia más vívida de esto. Teníamos estudiantes que la primera semana de clase agarramos a los profesores una semana antes y los capacitamos en todo tipo de herramientas, pero después viene el profesor, agarra a los estudiantes y enseguida comienza a montarle un montón de herramientas en una plataforma. Que ni él mismo maneja bien, porque también hay resistencia al cambio de parte y parte. Exacto, y los estudiantes, ¿quién los capacitó? Así es. Entonces no hubo esa parte en donde el docente bajó la información. Entonces, una vez que se comenzó con este ciclo de cambiar esos paradigmas y suavizar un poco los conceptos académicos para las nuevas formas de tecnología, pues se comenzaron a implementar herramientas de TIC para diferentes grupos de discapacidad. Por ejemplo, Profe, disculpe, pasa como decía el profesor Barres hace un rato, y haciendo la analogía del ejemplo que él planteaba. De repente en un planteamiento integrador, en un estudio específico, no tenemos un sociólogo, y a veces para este proceso de enseñanza-aprendizaje desde el punto de vista de las tecnologías, no tenemos un especialista en psicología que entienda, como bien lo hemos dicho aquí, y sé que no es de los dientes para afuera, en pensar, ver, sentir y hacer.
porque en realidad, ¿cuál es mi aprehensión con respecto a una cosa que no domino? O si mi complejo, mi ego no admite aceptar que no lo manejo para que entonces se lo enchorizo al pelado que está en clase. Así es. Entonces, de una u otra forma, existe el liderazgo de cualquier educador o líder integrador, por profe que tomó un diplomado de liderazgo para la transformación, sabe que muchas veces tenemos que empatizar con las personas porque hay temores que no admitimos. No solamente con la tecnología, con cualquier escenario que yo no conozco, porque el salir de mi zona de confort me representa riesgos desde este punto de vista. Y desde el punto de vista emocional, con respecto a algo que yo debo primero comprender, internalizar para poderlo compartir con otro. Así es. ¿Qué experiencias tiene usted en ese sentido, profesor? Bueno, imagínense que, por ejemplo, los docentes comenzaron a agarrar y a crear tutoriales, pero tenemos personas con barrera visual. Comenzamos a implementar subtítulos, utilizar herramientas de YouTube donde podíamos utilizar herramientas de subtítulos. Comenzamos a implementar narración, comenzamos a implementar tecnología como JAWS, que nos permite hacer también contenidos que puedan ser digeridos por este tipo de personas que van a utilizar esas herramientas. Comenzamos nosotros a investigar sobre diferentes recursos que ya existen, siempre han existido. Lo que pasa es que la situación no nos ha obligado a hacerlo, porque si teníamos antes a un estudiante que tuviese alguna forma de barrera en el salón de clase, teníamos dos cosas: uno, o el profesor lo ignoraba, ¿verdad? Que eso es muy común. O a veces pues los estudiantes o los compañeros eran los que le llevaban de la mano. A mí me tocó modestamente durante la pandemia asistir a un estudiante mío que vivía relativamente cerca, pues tenemos la restricción de movilidad, que tenía una discapacidad visual y tenía problemas con la computadora, y entonces aprovechando yo la distancia pude socorrerlo en ese momento. Pero ese compromiso docente tiene que ir un poquito más allá. Entonces en la línea en lo que usted menciona sobre la experiencia que nosotros tenemos en la universidad, es precisamente poder implementar ahora ya como una agenda universitaria la utilización de la tecnología de la información y la comunicación enfocada en lo que es educación inclusiva. Pero para eso debemos nosotros identificar cuáles son los recursos apropiados para que esos estudiantes puedan digerirlo. ¿Por qué? Porque también está el problema de la brecha digital. No solamente, mira, yo hice un ejercicio con mis estudiantes de que agarré un teléfono y enseguida entré a una conferencia de Zoom. Y pude ver cómo mi teléfono dejó de consumir data de 0 megabytes a 280 megabytes en solamente 10 minutos. ¿Qué significa eso? Que una persona que está en lugares remotos, con una persona con su tarjetita, se le va en una clase de 2 horas y ya hay 4 profesores más esperando fila. En tiempo real, cuando debe ser más breve también. Exactamente. Entonces ahí viene el llamado de atención a la política de Estado. Ahora yo vi una noticia sobre que Elon Musk ya nos está prestando su satélite. ¿Quién? Elon Musk, el satélite Starlink, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Esta es la oportunidad de oro, es una inversión que vale la pena hacer para aprovecharnos de este tipo de estructura y poder aumentar la brecha digital, que en Panamá, si mal no recuerdo, según los estadísticos que estaba viendo yo en Internet, está como en el 60 y pico % de la población. Estamos mejor que Centroamérica en otros países como Nicaragua y Belice, ¿no? Nos supera Costa Rica, que está al lado, que es una institución en tecnología. Entonces, y yo creo que con menos recursos... Claro, pero esos son los promedios, pero si vamos a la comarca, por ejemplo, o a zonas rurales, o a periferias urbanas, donde la datita no da ni para la comida, entonces... Pero bueno, a eso nos refiero. Tienen las políticas de Estado en donde nosotros debemos ya tratar de llevar ese rompimiento, esa disrupción de la brecha digital, para poder entonces hacer que la educación inclusiva sea más general y que podamos nosotros integrarlo. Hoy en día las universidades tienen mucha presencia a nivel de las comarcas, y también ustedes han hecho un excelente trabajo en cuanto a la atención de las personas más vulnerables. Sin embargo, al final quisiera yo entrar en la parte del tutor, el profesor, que es el cambio fundamental en todo este proceso, porque nosotros debemos dejar de ser el recipiente del conocimiento para convertirnos en el guía, en la persona que debe motivar, porque a pesar de, como usted bien mencionó, en esta mesa hace falta un psicólogo, porque está la parte en donde el docente tiene que entender que debe motivar, y motivar un poco más a aquellas personas a sí mismo primero también. Exactamente. Y decirle a aquellos estudiantes que tengan alguna forma de condición que le dificulte más,
pues motivarlo a que alcance ese logro, pero también con una corrección muy objetiva. No el hecho de que malo, ¿por qué cero? Como fuimos nosotros que ya, la verdad, que a veces lo ponían el cero y llegábamos a la casa y págata, nos lo metían. Pero no está ahora mismo todas esas herramientas. Profe, y hay dos variables como lo que al principio hablaba con la profesora Sonia, que es el tema también de la relación con las familias, porque si bien es cierto, en la universidad todo el mundo tiene cédula y todo el mundo tiene que ver cómo hace, no podemos también dejar de lado de que el factor familia siempre es un factor potenciador o no, pero también pasa, y esto ocurre, profesor, usted lo sabe perfectamente, así como usted lo planteó, que o ignoro al estudiante, que lo puedo ignorar con simplemente dejarlo en una banquita por allá, o lo ignoro premeditadamente, poniendo una nota buena para que pase, pero entonces no tiene una herramienta real para la vida. Eso también pasa en nuestro sistema. Sí, pasa mucho, pero también es porque queremos evadir algo. Exacto. Que es algo que se llama el diseño universal de aprendizaje, que usted lo mencionó hace un rato. Y que también tiene que ver con lo que hablaba hace un momento mi estimada profesora Sonia, sobre las barreras de aprendizaje y participación. Entonces, ¿en qué consiste el diseño universal de aprendizaje? Que nosotros debemos desarrollar el contenido cumpliendo con parámetros apropiados para garantizar de que lo que queremos mostrar llegue de manera con equidad a todos los discentes. Entonces tenemos que diseñar bien nuestros proyectos, tenemos que utilizar buen tamaño de letra, tenemos que dar esa milla extra y editar los videos. Pero la pereza. Se tenía que decir. O de repente es mucho trabajo. Entonces comenzamos a hacer mal el diseño, ¿y en qué repercute eso? En que no hay aprendizaje. Ley del menor esfuerzo a veces, profesor. Sí, menor esfuerzo. Pero esto es como los bomberos. Usted sabe, que el bombero, y que se meta bombero porque vaya a un incendio, que un bombero que no quiera ir en fuego, entonces ¿para qué se meta bombero? Se meta florista entonces. Exacto. Es como el que se casa. Así es. O que tiene hijos, claro que sí. Daira, ¿cómo has visto esta parte un poquito tú como comunicadora social y el tema pues de las TICs? ¿Qué opinas? Interesante, la verdad es que primera vez que escucho este tema de las TICs, tags y TEPs, ¿no? Y esto realmente son herramientas que pues trabajan lo que es la educación en el día a día de la tecnología, porque si nos quedamos atrás en esto, nos fuimos, quedamos desfasados, y realmente es importante mantenernos al día. De verdad, muy interesante con esta actualización que nos trajo el profe aquí en su exposición. Vemos que Raúl Castro tiene su manita levantada hace buen rato y nos vamos a atrever a ver si don Raúl está por allí, quiere hacer un aporte. Don Raúl, si está ahí también Juan Burbano también levanta la mano. Vamos a darle oportunidad a Raúl y a Juan, que ya han mostrado sus manitos por ahí. ¿Alguien más, compañero, que haya querido participar? Si nos escuchan, tienen unos minutos para poder también hacer sus aportes. Don Raúl Castro o Juan Burbano, cualquiera de los dos que esté listo, somos todos oídos. Para hacer esto un poquito más interactivo de lo que... Raúl. Bueno, ajá. Juan, Raúl, ¿quién va a hablar? Si me permite, profesor. Juan, ok, Juan, cuéntanos el aporte que quieres hacer. Bien, saludos a todos primeramente. Yo vengo por parte del profesor Víctor Acosta, quien fue que nos invitó a esta reunión, el cual me parece bastante interesante el tomar el tema de la discapacidad en la educación, porque si bien es cierto de que la tecnología avanza constantemente, la tecnología actual no llega a ayudar a la mayoría de personas con este problema con la movilidad o con la visibilidad o con la comunicación. Entonces me pareció interesante el tema de Starlink que el profesor mencionó, porque también está por parte de Elon Musk el tema de Neuralink, que trabaja actualmente con el tema de el reemplazo o la creación o la sintetización de partes del cuerpo, que sería bastante interesante esta tecnología que está desarrollando esta empresa de Elon Musk. También el tema de de la educación en sí en cuanto a la tecnología, porque he conocido a algunos profesores que detestan la tecnología, pero en sí la rueda
que fue creada en la época de los cavernícolas, también fue parte de la tecnología. Entonces, querer negar algo que va a suceder es un poco ignorante por parte de su profesora. Entonces, hay que poner cada uno de su parte y divulgar estos temas tecnológicos, científicos, y específicamente esta, porque puede llegar a un punto en el que personas discapacitadas o con poca movilidad, o etcétera, puedan llegar a ser personas más productivas de las que son, porque si bien es cierto de que personas paralíticas con el simple y mero movimiento del ojo pueden manejar una computadora, se podría llegar más. Entonces, en la ciencia no hay límite, el límite lo ponemos nosotros, porque nadie imaginó tener una biblioteca entera en un cuadrito que ahora llamamos celular. Entonces, hay que seguir divulgando estos temas y centrarse más en específico en esto, porque si añadimos más personas en la ecuación, que bien se llama sociedad, si añadimos más personas que pueden ser de utilidad, podríamos avanzar más en la tecnología y ayudar a más personas. Gracias, Juan. En realidad sí es muy importante lo que plantea Juan con respecto a mayor divulgación y sensibilización con respecto a esto, porque, por ejemplo, nosotros en la Secretaría Nacional de Discapacidad contamos con una unidad de tecnología y tecnología asistiva que lidera pues nuestros compañeros en Senadis, en la cual también ya está, digamos, mapeada, digamos, todas las tecnologías también de acceso libre, como las que tienen algún costo y demás, que también definitivamente que sí hay que invertir más en mayor divulgación y mayor sensibilización para equiparar esas oportunidades, y definitivamente, como todos aquí hemos estado de acuerdo en ese factor integrador. Raúl, ¿estás listo? Sí, ya, ¿me escuchan ahorita mismo? Totalmente, sí. Demasiado, somos todo oídos. Bueno, sí, volviendo al tema también, muy importante lo del aporte también, que a manera de aporte también sobre lo que son las TIC también, las TIC, que son las tecnologías de aprendizaje y el conocimiento, ¿no? Y también lo que son las TAC y los TEP, ¿no? Bueno, volviendo al tema también, yo pienso que no, bueno, yo estoy cogiendo lo que es una docencia superior, ¿no? Y esta exposición me llegó a mí por un correo electrónico, y me parece muy importante lo que es las tecnologías de la información, las TICs en la nueva educación frente a la educación moderna que estamos abarcando en nuestros días, ¿no? Pienso yo que la mayoría de las personas, muchas personas tienen teléfonos inteligentes, ¿no? Y de esta manera nosotros podemos conectarnos, ya sea en cualquier institución, ya sea en otro tipo de ámbitos también, ya sea por la red de Wi-Fi en las escuelas también, se puede llegar a lo que es el conocimiento. Pienso yo que las nuevas aplicaciones también, las apps que conocemos también, son muy importantes también para lo que es el conocimiento a nivel superior, y no solo superior, sino también a nivel de las instituciones también. Esto nos puede ayudar a nosotros a mejorar aún más lo que es el conocimiento en sí, y hacer un poco mejores y mejores no solamente en la parte académica, sino también como un poco más proactivos y autodidactas. Y esto a su vez también nos ayuda a nosotros como docentes y ayuda también al estudiantado en sí, porque estamos frente a una era digital. Y también, volviendo al tema, los muchachos de hoy en día son muy tecnológicos, y este tipo de actividades o este tipo de plataformas también los ayudan o los incentivan más a lo que es el conocimiento en sí. Y también, volviendo al tema también, se desarrolla más lo que es el debate en las clases, y también lo que es el debate en las clases y lo que es el constructivismo en sí. Este era mi aporte, lo que quería yo decir en este momento también. Muchas gracias y que tenga buen día. Muchas gracias, Raúl. Realmente muy interesante lo que también has planteado y que pones en contexto lo que ya también nuestros expositores habían planteado. Y es cierto, porque por ejemplo también tenemos, además de la tecnología asistiva, está la robótica, está la domótica, está también la inteligencia artificial y otra serie de innovaciones que también hay que promover. Y como ahí colocaba nuestra compañera Ritela, que tiene todo un testamento ahí, pero entre lo que rescato, saludos Ritela, siempre participando, ella plantea ahí también uno de sus puntos,
que es importante también invertir en el desarrollo. Claro que sí, en el desarrollo, capacitar, sensibilizar, concienciar. Por favor, me bloquean todo ese mensaje de Ritela que lo voy a necesitar para un discurso que tengo que hacer. Está muy bueno, Ritela. Muy bueno porque también en la parte esa de lo que es la inversión en el desarrollo y en la innovación, ¿por qué no decirlo? Ella ha dado en el clavo en ese punto importante, definitivamente, que con todo lo que he escrito, la próxima vez voy a tener que tenerla aquí como expositora, porque además es psicóloga. Así que un saludo a la compañera Ritela. Gracias por ese aporte, buenísimo, y que también podemos pues llegar a la conclusión de que la vida, miren, vamos a poner un ejemplo específico. Nuestra puerta que tenemos acá, para una persona, por ejemplo, con un nivel de espasticidad, o una persona con una artritis reumatoidea, podría ser un poquito complicado tomar esa perilla y girar la puerta para poder salir en una urgencia porque tiene que ir al baño, por ejemplo, o porque hubo una explosión y tengo que salir de aquí. Y ese tipo de mecanismo tal vez no sería el ideal para una persona que no puede articular bien su mano. Sin embargo, el otro diseño de la paletita, tal vez así, puede la persona apoyarlo y abrir, y así tener, digamos, la diferencia tal vez entre la vida y la muerte. Cositas, detallitos, o por ejemplo como la domótica. Si usted va a un baño, que muchos lo hay ahora, usted no tiene que mover, sino que nada más poner la mano debajo del sensor y ya se puede lavar las manos. Cosas tan sencillas como esa están en nuestro día a día y mandan un mensaje de inclusión plena, no solamente a quienes tengan una discapacidad, sino a todos. Mire, el solo espacio, por ejemplo, como personas, en el caso de pues Daira y yo, que somos comunicadores sociales, ya esta manera de estructurar o diseñar espacios con esta barrera física, por ejemplo, que está aquí en este momento entre nosotros y los compañeros que están aquí presentes, también están, como se dice en el lenguaje de los eventos, pasé, con respecto a un diseño que podría ser mucho más abierto, mucho más amigable, tipo una sala y demás, claro, pero que uno se adecua a las cosas que tiene para poder en un momento dado proyectarnos. Pero el mensaje que manda uno implícitamente con el saco, con la corbata, con el podio por allá, con la tarima por allá, todas esas cosas, con el ataúd, como le digo yo, a los podios de antes, ahora se usan acrílicos para mandar una sensación de transparencia literal y de cercanía, o un micrófono de solapa, por ejemplo, en lugar de un micrófono que tenga un cable y demás. Son diseños pequeñitos que mandan un claro mensaje en un momento determinado de cómo yo estoy proyectándome como ser humano, como líder, ante una comunidad. Puede ser de manera presencial o de manera virtual. Esto y tantos elementos. En esa línea me gustaría intervenir un poquito no, en lo que usted estaba mencionando, señor arquitecto, sobre el acceso. Me vino a la mente el acceso a las viviendas, por experiencia que yo he tenido. Construimos proyectos de vivienda muy bonitos, muy todo, pero de repente nos encontramos con un zócalo para poder entrar y con una puerta de 3 pies que no puede entrar de repente una silla de ruedas, y me pregunto, bueno, en el momento estamos bien, pero no sabemos qué condición podemos tener después. No se puede pensar en una solución, siendo Panamá quizás pionera, de hacer las puertas más anchas para que quepan la silla de ruedas, o una camilla inclusive a través de un hogar. Ese tipo de ideas que pueden... Exacto, porque al final, ¿qué tiene que hacer una persona? Si le va relativamente bien, invertir en ese tipo de cambios en su casa, porque se da cuenta que ya no puede levantar las piernas, que ya necesita una silla de ruedas. Estas implementaciones no se pueden ya llevar a cabo, señor arquitecto. Bueno, si me dije, con mucho gusto respondo en términos de que también hay comentarios que hacer, ¿no? Para efectos prácticos, la accesibilidad o la eliminación de barreras arquitectónicas no se ve en especificaciones puntuales como esa, sino en intenciones o cuál es el guión que debemos seguir. Recuerden que tenemos varios elementos que considerar cuando uno hace una edificación. Por ejemplo, Panamá Solidario, las viviendas de bono solidario contemplan un elemento financiero. Por ejemplo, no solamente la puerta por el efecto del costo, sino que también debería considerarse el espacio público residual, que en pandemia se puso más en evidencia, que porque la casa sale bastante económica, entonces tiene 120 metros cuadrados de terreno. Puede ser que uno pueda desarrollar una vivienda de esa índole por ser un costo económico, sin embargo, por lo menos garantizarle un espacio público donde se pueda acceder. ¿Bien? Entonces, hay varios elementos que, además de la accesibilidad, conllevan a la configuración de propuestas de viviendas, que tristemente no se pueden obligar a establecer como tal puertas de 3 pies
cuando realmente hay sillas de ruedas que sí caben. Entonces tener una silla de ruedas que exceda los límites también va un poco por ahí. O sea, eso sería precisamente los elementos mínimos que se consideran en el Comité Técnico de Accesibilidad para los efectos que esto implica, ¿no? Sin embargo, yo sí quisiera, en función del tema que muy bien desarrolló, constatar de que la pandemia también, como bien lo decía el licenciado Joaquín entre el mes antes de iniciar, que la pandemia nos ayudó también a que muchas cosas poder contar con ellas, algunas buenas, algunas malas, pero muchas buenas que ya existían antes de la pandemia y se lograron potenciar. Por ejemplo, en las clases uno podrá preguntarse cómo uno da diseño arquitectónico en la pandemia, por ejemplo en 2021, que fue plenamente encerrados. Si tú tienes que ir al terreno y tienes que ver cómo haces. Bueno, pero es que tenemos aplicaciones que hoy por hoy, por ejemplo Google Maps o Google Earth, que puedes hasta medir un terreno por la fotografía satelital, que antes teníamos que ir, en nuestros tiempos teníamos que ir a Tomiguardia para ver si tenían el mosaico y imprimirlo. Por lo tanto, ciertamente hoy, mucho más que antes, hay mayor accesibilidad a recursos para poder manejar el diseño de espacio. Por esa misma razón, la pregunta sería, ¿por qué tenemos una accesibilidad, en este caso, una discapacidad mental para poder visualizar los problemas de otros en el diseño arquitectónico? Eso es lo que también se llama como antropometría. Y en esos términos yo creo que obedece no solamente a la especialidad de arquitectura, sino al público en general. Y quiero resaltar en este sentido, por ejemplo, lo que señala el licenciado Joaquín, que el programa de liderazgo para la transformación, que en efecto yo mismo lo tomé, pero yo mismo fui tallerista en estos ámbitos a una población no profesional. Es decir, hablamos de educación superior, pero la realidad de la ciudadanía en general también tiene que ser capacitada en múltiples aspectos, entre ellos también en vivir una ciudadanía accesible, porque la verdad es que hablamos mucho de que nuestra ciudad es una ciudad hostil, pero yo no veo la invasión de personas en silla de ruedas que vayan un 3 de diciembre, ¿no? Que vayan un 3 de diciembre a hacer un tour de comer en restaurantes para poner en evidencia justamente la poca accesibilidad que hay. Es decir, el concepto que nos señaló, el concepto de participación. Tenemos que ser más proactivos en la participación, porque a veces no sé, nos quedamos muy cortos y tiene que ver el concepto de participación con el concepto también de compromiso. Hay gente que participa pero como cometa, participa y de repente desaparece. Y esto, por lo que vemos, ya como mencioné, 25 años pasados, no es fácil de tolerar con paciencia, ¿no? De que ver frutos en 25 años, uno puede decir, pero no se ha hecho nada. Sí, se ha hecho algo, y para lo que había antes, pues podemos sentirnos satisfechos, pero no cabe la satisfacción, sino nos indica que hay mucho más que continuar. Sí, bueno, yo creo que hemos logrado el cometido. Ha sido todo un reto poder hacer esto con menos de una semana, literal, ¿verdad? Fue el jueves que se nos ocurrió la idea y empezamos a coordinar y rápidamente logramos articular, gracias al equipo de cooperación técnica internacional, quien es el que tiene la iniciativa de este segmento de Hagamos Docencia mientras tomamos café, que por cierto nos faltó el café, se tenía que decir, pero bueno, esta es la corredera, este café no lo debemos, un café literal. Pero gracias a todo el equipo de la USMA, de la Universidad de Panamá, de todos los docentes y especialistas invitados, a Relaciones Públicas, Tecnología, OCTI, a todos los que de una u otra forma contribuyen para que este espacio, como les decía en broma y en serio, a uno le pueden hacer la parranda el fin de semana, pero si tu cumpleaños hoy, mi día es hoy, y hoy es el cumpleaños de Cenadis. Hoy es el cumpleaños número 16 y estamos muy contentos, muy agradecidos por la oportunidad que hemos tenido de poder participar. Bueno, Juan tiene unas preguntas con respecto a los cursos de lengua de señas. Vamos a estar en contacto, Juan, si nos pones allí tu teléfono con informática, ahora lo tomamos y te podemos orientar con respecto a organizaciones que ofrecen estos cursos en lengua de señas desde sociedad civil.
y poder también pues continuar visibilizando este y otros temas que son de muchísimo interés. Daira, tus impresiones de lo que hemos vivido en la mañana de hoy. Increíble, la verdad, este foro que nos ha llenado muchísimo conocimiento en distintos temas de discapacidad, y pues que nos queda seguir aprendiendo en otro espacio más de Hagamos Docencia Tomando Café. Ya para cerrar, bueno, también nuevamente agradecer a todos los expositores que nos acompañaron esta mañana, y para cerrar este evento pues tenemos palabras de la licenciada Enoc Menéndez, jefa de Cooperación Técnica Internacional. Buenos días a todos. Deseamos reconocer la valiosa participación de los expositores del día de hoy, quienes han desarrollado sus presentaciones con excelente profesionalismo y convencidos desde su conocimiento técnico que la accesibilidad universal rompe barreras. A los estudiantes que nos acompañaron, gracias por aceptar la invitación. Ustedes serán los futuros responsables de que la accesibilidad universal no se quede en las aulas de clase. Además, han mostrado gran interés sobre el tema, y era precisamente nuestra intención de lograr internalizar con pleno conocimiento un tema tan importante como lo es la accesibilidad universal, porque le permite a las personas con discapacidad vivir de forma independiente y en equiparación de oportunidades. Accesibilidad, diseño universal en la arquitectura y el urbanismo y las TIC son programas diseñados para concienciar a los futuros profesionales sobre las condiciones actuales de accesibilidad en nuestro entorno, espacios y productos, así como la importancia de la misma, aplicando criterios de diseño universal bajo la normativa vigente, bajo los principios de usabilidad y funcionamiento. Agradecemos igualmente al auditorio que nos acompañó el día de hoy de forma presencial y virtual. Hoy es un día muy importante para la CENADIS, ya que cumplimos 16 años de ser la institución autónoma con la responsabilidad de dirigir y ejecutar la política de inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias. Es por esta razón que el café del día de hoy quisimos hacerle un pequeño cambio y desarrollarlo el día de nuestro aniversario, tal cual lo acaba de mencionar Joaquín. Sin embargo, el próximo mes volveremos a la fecha regular, que es todos los terceros jueves de cada mes. Deseamos recordarles que este webinar queda grabado en Facebook y en el canal de YouTube de la CENADIS. Felicidades, CENADIS, y que tengan todos un excelente día. Muchas gracias. Bastante. Recording stop.